Ya no nos asusta el reloj, cada año es un upgrade, un nuevo flow. Con café en la mano y amigas al lado, hablamos de todo sin filtro y sin guión. No es el final, es el mejor refill. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión aproveché las fechas para hacer un especial de Halloween, en donde quisiera hablar de esta nueva serie que estaba viendo, de la historia de Ed Gein, el primer asesino en serie. Hicieron muchas películas con su inspiración. Entonces, acompáñenme. Bueno, les quiero hablar sobre este especial de Halloween. Aproveché las fechas para ver esta serie que se puso en el top 1 en Netflix de la historia de Edward Gein. Y a la vez, me puse a investigar un poco sobre la raíz de Halloween, ¿no? Que en sus inicios, Halloween se remonta desde hace más de 2000 años. Era de la cultura de los celtas, en donde ellos celebraban el final del otoño y el inicio del invierno. Entonces, cómo se preparaban ellos y hacían ciertos rituales. De hecho, hacían 4 rituales al año en base a las 4 estaciones. Pero uno de los más importantes era el ritual de Samhain, que era en esta fecha, empezaba en la víspera del 31 de octubre, duraba 3 días, entonces era el 31, 1 y 2 de noviembre, y hacían este tipo de rituales en donde encendían una gran hoguera y hacían ofrendas a sus ancestros, a sus seres queridos que ya habían partido de este mundo. Entonces ellos creían que durante esta fecha en especial, el velo entre los vivos y los muertos se desvanecía un poco. Entonces creían que los espíritus bajaban de alguna manera a contactarlos. Entonces por eso es que utilizaban máscaras o se disfrazaban para protegerse de los espíritus malignos. Y de sus seres queridos, pues les hacían sus ofrendas de las comidas que les gustaban, muy similar a lo que hacemos nosotros en el Día de Muertos, ¿no? Pero con la llegada del cristianismo, este tipo de celebraciones, pues se trataron de erradicar, o más bien se adecuaron. Y por eso se cambió el nombre. Originalmente era Samhain, después se le cambió a All Hallows Eve, y después terminó como lo conocemos ahora como Halloween. Que para nosotros ya en la actualidad lo que pues vemos es que ya es una celebración más de, ¿cómo será? Pues aprovechamos, ¿no? Para ponernos estos disfraces o máscaras. Para algunos puede ser liberador, porque igual y te puedes mostrar tal cual eres sin temor a que te juzguen. Y para otros podemos tener la oportunidad de cada año disfrazarnos de lo que se nos dé la gana, o sea, de ser algo diferente a lo que realmente somos, y pues es una manera divertida, ¿no? de aprovechar la festividad. Y a su vez, pues también en estas épocas tenemos este tipo de, pues muchas películas y series de terror, ¿no? Como que se acentúa la parte de los muertos y de que venían a contactarnos, y aprovechamos sobre todo en el cine para ver este tipo de películas, ¿no? En este caso, pues estrenó esta serie de la historia de Ed Gein, que él nació en 1906. Estamos hablando del uno de los primeros asesinos en serie que cautivó demasiado su historia, y la han contado 1000 veces. Ha sido inspiración para muchas películas de terror. Y esta serie en particular me gustó mucho porque está desarrollada en 8 episodios, y todo lo que se cuenta a través de su historia
vemos pues muchas cosas más que también es lo que tratan mucho a veces los cineastas. Realmente ellos quieren comunicar algo, ¿no? Entonces me parece de una manera pues muy detallada y ya también muy viéndolo del lado muy optimista, o sea, de cómo ya se ve una parte más humana y más simpática hacia realmente la persona que fue Ed Gein, ¿sí? No como este monstruo que pues todos creímos que era, porque realmente cuando no te interesas por la historia de los demás, pues se queda nada más así, ¿no? Como un simple chisme, un simple shock de que, ay, pasó esto y no te interesa indagar en por qué pasó. En este caso, la historia, como está desarrollada, pues sí se ve muchísimo y cómo a través de los años fue contada y fue influencia para muchas otras historias, ¿no? Inclusive tanto ficticias como reales, porque realmente fue un ídolo para muchos otros asesinos que le procedieron. Entonces, como ñoña que soy, realmente no entiendo por qué funciona así mi mente, pero cuando algo me cautiva y me llama mucho la atención, pues realmente me gusta indagar más, ¿sí? Me gusta saber más sobre el tema y me gusta hacer anotaciones. En este caso, pues sí, la vi la serie así como que muy rápido y después quise verla un poco más detallada y en cada episodio tomé anotaciones de lo que a mí me llamaba la atención para también de alguna manera procesarlo y digerirlo mejor. Entonces, en el primer episodio se hace mucho énfasis a la figura materna, lo que fue su mamá. Vemos el arquetipo de la mamá dominante, súper mega religiosa, con unas creencias muy, muy marcadas, donde solo existía pues ese pensamiento, son creencias muy arraigadas en donde no hay flexibilidad a otra cosa. Y bueno, y eso es lo que le transmite ella a sus hijos. Entonces, Augusta Gein era la madre de Edward y tiene 2 hijos. El primer hijo se muere. En la serie vemos cómo de alguna manera le echan se ve como si Ed lo hubiera matado. No existe ninguna evidencia de que realmente haya pasado eso, pero bueno, también así como estas historias penetran y cómo vamos haciendo nuestras asunciones y manejamos la historia de cómo la queremos ver. Entonces, lo primero que él marca a Ed es la muerte de su hermano, ¿sí? Posteriormente, a raíz de eso, la mamá sufre un infarto, ¿no? Y termina con una apoplejía y realmente pues ya no puede hacer mucho, y después Edward tiene que hacerse cargo de su mamá porque ya pues tenía que estar en una silla de ruedas y no podía moverse la mayor parte de su cuerpo, y entonces se ve donde Ed tiene que cuidar a su mamá. Inclusive pues tiene que bañarla, pues es lo único que le queda, no hay más. Entonces ahí le marca mucho en la historia de esta persona. Y después de eso, cuando su mamá muere, ahí es donde vemos este punto de inflexión en la mente de Edward. Totalmente queda destrozada y se puede ver cómo a raíz de eso se empiezan ya los brotes psicóticos, ¿no? Empieza ya a ver cosas que no son reales. Él las sigue escuchando, él sigue buscando a su mamá, o sea, no puede concebir esta pérdida. El duelo es completamente, pues, insano. Él realmente sigue pensando en su mamá. Él al principio sigue haciendo lo mismo que hacía, después se va viendo cómo se va descuidando él, porque la casa se ve toda descuidada, ya no está su mamá. Él sigue haciendo lo que sabía hacer, pero la sigue escuchando. Inclusive se ve una escena donde él se sienta en su silla y escucha donde la mamá le dice, quítate de ahí, o sea, esa es mi silla. Entonces ahí ya empiezas a ver donde
donde estaba tan marcada la relación con su madre y que esa pérdida le causó el inicio de su esquizofrenia. A raíz de eso, como se desarrolla la historia, él va a buscar a su mamá y es donde inicia a desenterrar los cuerpos. Entonces, él va en busca de su madre a desenterrarla, pero se topa con que no puede acceder a la tumba. Y bueno, se ve ahí donde él escucha la voz de su madre de que no te detengas, o sea, pues no pasa nada, pues desentierra la que está al lado. Entonces él va y ya, como no puede acceder a su madre, desentierra a la mujer que estaba al lado y se la lleva a su casa. Y aquí empieza la historia, ¿no? Empieza como el cuerpo le pone la ropa de su mamá y la sienta donde tenía su mamá, en su cuarto. Y pues a raíz de eso ya su mente se destroza por completo y ya empieza a ver cosas que no son reales, ¿no? Y cómo se va desarrollando durante la serie. En el episodio 2 ya nos muestran cómo la influencia de las imágenes de la Segunda Guerra Mundial también lo impactaron demasiado, en que él veía pues estas cosas que él estaba haciendo y pues sentía que eran pues normales. También al momento de que no está su madre, ya no existe nadie que le diga nada. Entonces ya ahí se desata empieza a hacer todo lo que realmente quería hacer y sin darse cuenta, pues hace cosas que no debe, pero no existe nadie que le ponga un límite. Aparte, donde él vivía era una zona completamente desolada, estaba en un aislamiento total, en donde realmente no tenía nadie y no había nadie alrededor que se preocupara por él también. Estaba muy solo, la verdad. En el episodio 2 podemos ver también cómo tuvo esta influencia de Ilse Koch. En ese entonces se conocía, salía en cómics y demás, que era una alemana, que era esposa de un gran general, que manejaban estas historias de ella de que a los judíos que le gustaban los desollaba y usaba su piel para hacer artefactos, que tenía una lámpara que ella había diseñado con la piel humana de uno de los judíos que le había gustado, que fabricaba cinturones y cosas así. Entonces, a raíz de eso, él empieza a hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Empieza a desenterrar cadáveres y empieza a usar la piel. También se puede ver donde tiene esta relación con una amiga que siempre su mamá le había dicho que era el diablo, que él no podía tener relación con ninguna mujer y que nunca podía poner su semilla en nadie más, que él tenía que jamás pudiera tocar a una mujer. Eso eran las palabras que siempre recibía de su madre. Pero con Adeline tenía esta relación donde pues podían platicar de estos temas. Para Adeline también tenía esta fascinación con la muerte, donde no la veía como algo malo. Decía simplemente como que la muerte, en polvo eres y en polvo te convertirás, sino tenía mucha fascinación por la muerte. Entonces, este tipo de temas los podía platicar con, por ejemplo, del Ilse, la perra de Buchenwald, él se llamaba, no sé si lo pronuncié bien, pero es alemán. Y se compartían este tipo de imágenes y cosas así, ¿no? Entonces se ve donde es la única persona con la que pues puede ser él y que no lo juzguen, ¿no? También ahí vemos que el primer crimen que comete es de esta mujer que se llama Mary Hogan, donde realmente pues era su amiga, era la dueña de un bar a donde él iba. Y como se maneja la historia es que al momento en que ella le dice algo que no le parece, algo que está en contra de los principios de lo que le decía su madre, él siente mucha frustración, enojo y
la mata y se la lleva. Aquí lo que me llama la atención es cómo, pues sí, o sea, es cómo manejan la historia de alguna manera. En realidad no sabemos si fue así, nunca vamos a saber qué pasó en realidad, porque ni siquiera él sabía, porque él decía que no se acordaba de nada. Pero este sí fue uno de los crímenes que sí fueron comprobados y que encontraron evidencia de esta mujer. Para mí puede ser también que haya pensado que, como la vio, que era a lo mejor la complexión de su madre, también era alemana, como su mamá también era alemana, de origen alemán. Y lo que quería era pues esta conexión con su madre, ¿no? Entonces la mata, se la lleva y ahí es donde empieza parafilia que va desarrollando, donde se ve que, pues sí, ya empieza a verse esta ginefilia y necrofilia, que son trastornos sexuales muy severos, ¿no? En el caso de la ginefilia se trata de querer usar el cuerpo de una mujer, o sea, él lo que hacía era trajes para ponérselos y él poder ser una mujer. Lo que realmente él buscaba es ser una mujer, porque rechazaba por completo pues ser hombre, porque eso fue lo que le enseñó su mamá. O sea, nunca se sintió a gusto con el hecho de ser un hombre. Aquí también empieza a hacer referencia a una vez que lo arrestan, que eso fue en 1957, y cómo fue inspiración para esta película también muy importante que nos marcó alrededor de 1960, de Alfred Hitchcock, la película Psicosis. No sé si recuerdan al personaje de Norman Bates, pues fue inspirado en él. Y aquí lo que me llama la atención es cómo este director, Alfred Hitchcock, lo que trata es, ya lo empieza a ver como, lo trata de entender más. Entonces él empieza a indagar más sobre su historia, porque realmente lo que quiere proyectar en su película es eso, ¿no? Él decía, es que esta es la realidad humana, esto es lo que realmente somos, y esa era la crueldad que quería mostrar en su película. Era una película que le costó mucho trabajo hacer y proyectar en esa época. Bueno, y en donde solo veíamos este tipo de películas como Frankenstein, Alfred Hitchcock lo que quería es, pues, mostrar nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y también podemos ver lo que tratan de proyectarnos en esta serie es como el personaje de Norman Bates, que en la vida real fue, o sea, este actor quien lo interpretó fue Anthony Perkins. También podemos ver cómo Alfred Hitchcock sabía que él compartía un secreto y que también es lo que él quería, o sea, la razón por la que él había escogido a él para que hiciera ese papel que iba a ser muy importante en su carrera es porque él sabía que tenía un secreto, ¿no? En este caso estamos hablando de, pues, 1960, finales de los 50. Y él realmente era homosexual, pero era algo que le causaba, pues, disgusto, porque obviamente era en una época en el cine donde esto no era aceptado, era visto como algo monstruoso. Y lo ven y lo proyectan en este episodio cuando él está hablando con su terapeuta de que realmente lo que él quería también es decir que, pues, dejar de ser un monstruo, ¿no? Entonces, estas sesiones de terapia donde le impacta también mucho el personaje y su vida real, cómo fue impactada, ¿no?
una vez que se estrena la película de Psicosis, también podemos ver que la audiencia pues no estaba preparada para este tipo de películas, ya está un poco subida de tono, más cruda, ya vemos realmente cómo, pues sí, cómo realmente opera un asesino en nuestra cabeza, ¿no? Porque realmente pues nadie vio cómo Ed Gein hizo lo que hizo, nadie tiene la evidencia, pero ya queremos aquí como que proyectar este tipo de atrocidades, ¿no? Inclusive la película impacta tanto que las personas en el momento de su estreno salen completamente enojadas, frustradas, vomitando algunos, porque las escenas habían sido muy fuertes, ¿no? Entonces, este tipo de películas impacta en la sociedad de manera que también después ya no hay vuelta atrás. Y podemos ver cómo después Alfred Hitchcock, él le comenta a su esposa donde dice, es que ya cambié, o sea, la audiencia cambió y fue por mi culpa, o sea, porque yo quería mostrar esta parte de la humanidad y ahora pues la gente quiere más, porque después de esa película, las películas que él quería hacer, que ya no eran de ese estilo, el estudio ya no las aprobaba, o sea, ya querían más y más y más de ese tipo, ya pues más crueles, más crudas, no sé, o sea, ya la audiencia ya estaba buscando algo más fuerte, ¿no? Entonces también cómo fue aumentando este morbo y esta fascinación por ese tipo de acciones. Posteriormente, en el episodio 4, ya vemos cómo la relación con Adeline, ficticia, ¿no? Porque también no se tiene evidencia de nada de esto, pero cómo también ella la hacen ver como que fue también cómplice de sus crímenes y cómo influyó también en la mentalidad de Gein. Y cómo también ella supo de alguna manera, pues obviamente que no la matara, porque supo cómo manejarlo, porque lo entendía, era muy empática con él, y cómo le sugiere ella de alguna manera que tuviera sexo con los cuerpos, y ahí es donde nace esta necrofilia, que en realidad nunca fue comprobada, sino también aquí podemos ver cómo estas ideas del colectivo, de la comunidad, que cuando queremos, no sé, que proyectamos un monstruo y que queremos ver todo lo peor, ¿no? Porque realmente hizo ciertas cosas que no están aprobadas por la sociedad. Y cómo después nace todo este tipo de chismes, ¿no? Que también, inclusive me acuerdo mucho de una vez que estaba con mis amigas y que estábamos, no sé, platicando de un chisme X, y me acuerdo de que decía una amiga, dice, no, es que yo me sé esta historia así, 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 así. Y yo, no, hombre, pero no, la verdad es que mira, yo la conozco y es esto, o sea, pasó esto y lo otro. Y luego me dice, ay, no, es que tu versión está más aburrida, mejor me quedo con la mía. Y me llamó la atención, me recordó esa anécdota de cómo también a veces, pues sí, o sea, queremos inflarle y nos hacemos estas ideas de realmente de las personas, y queremos atribuirles muchas cosas cuando en realidad no pasó. Y que así es como funciona nuestra mente, ¿no? A veces pensamos y le exageramos porque, pues no sé, es más divertido, más entretenido. Y así fue como fue creciendo todo este terror, todo este tipo de películas, ¿no? Después de eso también se ve como la influencia de otras películas como La Masacre de Texas también fue inspiración por esta persona, por Ed Gein, en donde ya también hicieron una historia completamente diferente, pero utilizaron esto de, pues la máscara que él utilizaba, o los ¿cómo se llama? Los disfraces que él usaba, pues cortaba la piel y hacía trajes porque él quería verse como una mujer. Eso es lo que creían,
Y a raíz de eso, bueno, pues te digo, vimos todavía más terroríficas, más crueles, más sádicas, porque también inclusive se ve como el director, Toby Hooper, comenta en uno de los episodios que él había visto la película de Psicosis cuando estaba estudiando cine y que decía, está muy aburrida, o sea, ya la gente no quiere ver nada de eso, entonces necesitan más y quieren ver ya, o sea, todo más cruel, más sádico. Y también cómo hacía referencia, él realmente estaba haciendo una alegoría en cuanto a la guerra de Vietnam, porque se estrenó pues, sí, en los 70s por ahí, la película, y estaban viviendo esta situación con la guerra de Vietnam. Entonces él decía, todo lo que está pasando, él quería proyectarlo y decía de lo que realmente estaban viviendo del otro lado del mundo y que nadie quería ver y todo el mundo quería seguir viendo su mundo de fantasía y lo que querían ver. Él lo que quería mostrar es esa crueldad y ese sadismo que se estaba viviendo a través de su película, ¿no? Y que fue inspirado con también todas estas historias, porque se ve cuando él estaba niño, que su tío le contaba estas historias de Ed Gein, porque supuestamente era su vecino, cuando en realidad no tiene sentido porque no tenía vecinos cercanos y él juraba que vivía en su calle y que decía que era el boogeyman o el coco, como a todos nosotros nos tocó de niños, ¿no? Que no, ahí viene el coco y te va a llevar, ¿no? Bueno, el coco era realmente Ed Gein, ¿sí? ¿No? este personaje que creamos, este monstruo, cuando la realidad era otro. En fin, a lo que voy con todo esto es después, ya una vez que atrapan a Ed Gein, también se ve la historia de cómo otra de sus víctimas, que en realidad nada más le pudieron comprobar a dos crímenes. La Mary Hogan, la del bar, y Bernice Worden, que esa era la mamá de uno de del que trabajaba con el sheriff. En el momento en que desaparece su mamá, empieza a buscarla y pues realmente pues no la encuentran, y las pistas encuentran un recibo ella era la dueña de la ferretera, encuentran un recibo de Ed Gein de anticongelante o algo así, y eso es lo que los lleva a la casa de Edward, en donde encuentran la casa completamente deteriorada, donde se ve completamente el reflejo de su mente, totalmente perdido, ya estaba sucia, llena de cadáveres, o sea, encontraron máscaras de personas, encontraron huesos, encontraron sillas que había hecho con piel humana, cinturones de pezones, encontraron una caja con 9 vulvas preservadas. Un sinfín de cosas que realmente pues uno como humano pues no te imaginas, y de ahí nacen todas estas atrocidades, ¿no? que se le atribuyen a él, ¿no? Que pensamos y creamos una historia de lo que pudo haber hecho, cuando en realidad pues igual simplemente tenía a lo mejor fascinación por el cuerpo humano y no lo veía tal cual como lo vemos uno, ¿verdad? Que si no te enseñan a honrar tu cuerpo, pues lo ves como destazar a una res o un puerco, o sea, también cuál es la diferencia en realidad, ¿no? Entonces ahí es donde ellos ya lo atrapan y termina, la policía entra a la casa de Edward gracias a esta persona desaparecida, que en la serie también la ponen como, pues digamos que la mujer fácil del pueblo, que también los chismes, como en esa época, cómo funcionaban, ¿no? Porque ella decía que le había quitado el marido a una de las, pues ahí de la comunidad, ¿no? Y después ella, la esposa a la que había dejado por ella, se suicida, se toma cloro, se suicida, y a raíz de eso también pues con el que se había ido, él
no puede con eso y huye del pueblo. Y ella se queda ahí con todo este chismes que abundaban de ella y pues decían lo peor, ¿no? De ella. Entonces en la serie la pintan como ella que tuvo una relación romántica con Edward, con Ed Gein, cuando en realidad pues también era pura especulación, ¿verdad? Realmente solamente se encuentran sí la evidencia de que la mató, encuentran su cuerpo destazado, encuentran su cabeza en una caja de cartón, y varias partes de su cuerpo no encontraron, no pudieron armar el rompecabezas porque pues él le había quitado todo, y en el granero habían encontrado su cuerpo, ya estaba preparada su piel, que pues realmente pues iba a ser un traje seguramente con ello, ¿no? Y entonces aquí también podemos ver cómo la sociedad a raíz de eso y crea tanto impacto que se crean todas estas historias, ¿no? De ahí también nace esta otra película muy conocida que probablemente hayamos visto muchos, El silencio de los inocentes, también el asesino, el que hacía los trajes de mujer y se los ponía y así, pues fue inspirado en todas estas historias que hicieron de Ed Gein. Cuando en realidad, cuando él lo arrestan, se llegan a su casa, encuentran toda esta escena completamente aterradora y no encuentran por qué. Después él llega a su casa y él estaba muy tranquilo y no sabía ni lo que estaba pasando, ¿no? Inclusive ya cuando lo están interrogando después, él está completamente tranquilo y les pide que usen un detector de mentiras, que él no cree que haya hecho nada de eso. Admite que sí había desenterrado cuerpos, admite que tenía este hobby por hacer estos artefactos como la Ilse, la alemana esta que hacía accesorios también con la piel humana. Él admite solo eso, pero cuando le preguntan también sobre si él había matado a todas estas personas o por qué lo había hecho, él dice que no recuerda nada, que no sabe nada, que inclusive dice, no creo haberlo hecho. Eran sus palabras. Y como usan el detector de mentiras, realmente, pues sí decía la verdad. O sea, y ahí también se empiezan a dar cuenta que él estaba completamente desconectado de la realidad. Él no podía reconocer que había hecho todo eso. Entonces, ahí es donde se decide que se va a un hospital psiquiátrico en vez de a la cárcel. No puede recibir un juicio. Y ya a raíz de ahí, que es a partir de 1957 hasta su muerte, él vivió en un hospital psiquiátrico. También aquí podemos ver en cómo la realidad del sistema en el que vivimos, en el que él es introducido al hospital con la esperanza de que algún día pueda salir. En este caso se ve como quisieron los doctores de alguna manera entender cómo funcionaba su mente, y él pedía que le compraran unos radios, porque también, aparte, como tuvo las películas y obtuvo regalías y hasta le pagaron al hombre, entonces él tenía dinero y dice, bueno, le dice a la enfermera, por favor, cómprame un radio y compra otros dos. Y dice, ¿para qué quieres otros dos? Y dice, yo quiero otros dos. Entonces, esos otros dos radios se los quería mandar uno a Ilse, que ya obviamente ya había sido capturada en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ella ya estaba puesta en una cárcel y ya había sido enjuiciada por el resto de su vida a estar en la cárcel. Entonces, según él, le envía un radio a ella para poder hablar con ella, y le envía otro a una artista que él era muy fan, Christine Jorgensen. En ese entonces fue la primera artista, porque la primera persona que se hizo una operación de transgénero fue una chica danesa por alrededor de los 30s. Pero en esa época de los 50s,
esta Christine era un hombre, pero se va a Dinamarca a realizarse esta operación y regresa a Estados Unidos, y ella pues era una artista, porque pues era una artista transgénero, y fue la primera figura pública que se realiza esa operación. Y Ed era súper fanático de él, o sea, porque él pues se sentía conectado con ella, ¿sí? No se sentía que tenía algo en común. Entonces le envía también, según él, un radio a ella para poder hablar con ella. Y podemos ver cómo en el hospital psiquiátrico juegan con esa situación y le dejan creer que él estaba hablando con estas dos personas, cuando en realidad él estaba hablando con él mismo. Pero una vez que como logran que él enfrente su realidad, es dejándolo hacer este tipo de situaciones, y después lo observaron, todo lo que decía, y se dieron cuenta que en realidad, pues sí, o sea, su mente estaba fracturada. Él no creía haber realizado esos crímenes. Y una vez que ya lo confronta el doctor y le dice lo que tiene, y que él contaba con esta enfermedad de la esquizofrenia, y le explica realmente lo que es, y de alguna manera podemos ver este ser humano de Edward Gein, donde siente pues cierto alivio de que dices, bueno, entonces todo lo que hice fue por esta enfermedad. Entonces, y el doctor le dice, sí, realmente es porque tienes esta enfermedad y podemos curarte, o sea, podemos aliviar de alguna manera. Y aquí es donde se ve cómo se introduce los medicamentos para, pues sí, todo este tipo de trastornos. Esa es la manera en que manejamos a estas personas, ¿no? En lugar de verlos como un llamado de este tipo de traumas donde trascienden demasiado, cuando te sientes tan separado del mundo, ¿no? También ahí es donde creo que como sociedad, como a veces no nos damos cuenta cómo puede ir escalando una enfermedad, o cómo puede ser detonada, porque a veces estamos tan metidos en lo, pues cada quien en lo suyo, ¿no? Y no te das cuenta de que el vecino a veces está sufriendo algo, y no ves las señales hasta que pasa algo completamente que te causa un shock, porque ya se salió de los límites de lo que nuestra humanidad puede comprender. Y lo que me gustó realmente de esta serie es cómo ya lo vemos de una manera más, podemos ver a esta persona como un ser humano y tratar de entenderlo un poco mejor, ¿no? Y bueno, al final de todo esto, también podemos ver que él también pasa el resto de su vida en este hospital tratando de mejorar. Y en el último episodio podemos ver cómo pues él le confronta a la enfermera y le dice, oye, es que realmente ya no puedo estar aquí. O sea, él ya estaba dando cuenta que estaba rodeado de muchas personas, que la locura estaba creciendo, que pues no era una vida para... O sea, él había hecho todo lo que podía para estar bien y había cumplido con todo, y que pues realmente él pues buscaba salir, ¿no? Y confronta a la enfermera y diciéndole, entonces la realidad es que nunca voy a salir, ¿verdad? Entonces la enfermera pues no le dice nada, pero pues sí, él entiende que nunca va a salir de ahí, que ahí va a morir, y realmente se enferma de cáncer y muere ahí. Y también hay una escena donde termina con la enfermera, donde le dice, pues ya también ella ya era su amiga, ¿no? Donde pues lo vio todo el tiempo, el resto de su vida estuvo ahí con él, y lo consideraba pues ya realmente
su amiga. Y ella le sugiere, dice, bueno, pues es que han contado tantas historias de ti, y ¿por qué no usas estos últimos días que te quedan, estos meses que te quedan? Porque ella le da la noticia que tiene cáncer y que pues ya está próxima a morir, para contar tu propia historia. Y él le contesta, dice, no, es que ya realmente han contado tantas historias de mí que ya da igual la historia que yo tengo que contar, ¿no? Y a veces así nos pasa, ¿no? Cómo nos quedamos con estas historias y no indagamos, no nos interesamos más por el otro, y nos quedamos con lo que queremos ver, con lo que en ese momento es pues más satisfactorio, que dices tú, con el chisme más jugoso, no sé. A final de cuentas, lo que más me impactó es todo lo que vivimos, y cómo a veces, te digo, las personas no nos damos cuenta de cómo se va transformando este monstruo, ¿no? Al que no queremos ver. Cómo le damos la vuelta como sociedad, cómo no queremos ver los detalles, y cómo nos invita también este tipo de situaciones y ver ya este tipo de realidad. Y aquí, bueno, ya viene la parte, no sé, más optimista. Lo quiero ver así, de que ya empezamos a ver las historias de una manera diferente. Ya no nos importa nada más lo feo, lo sádico, lo jugoso, sino ya queremos ver un poco más. Ahora sí ya queremos saber de la historia. Y creo que, bueno, se está permeando en todos, que ya no nos conformamos con nada más lo que se puede ver, sino ahora sí queremos saber más. Y creo que eso como humanidad, pues es no sé, algo bueno que podemos seguir cultivando, ¿no? Y para poder realmente prevenir este tipo de situaciones, y poder crear realmente la sociedad que queremos ver, poder realmente crearla, pero primero tenemos que afrontar la realidad. Y así es como se la manejan a Ed Gein, o sea, donde él ya realmente tiene que afrontar su realidad, y donde ya habla con el doctor y le dice, oye, es que tú todo lo que estuviste hablando con el radio no fue real, tú estabas haciéndolo solo. Por empezar, ni siquiera está permitido que tengas un radio, pero te lo permitimos porque ni siquiera tenías cómo enchufarlo. Entonces ahí ya donde él enfrenta la realidad y se da cuenta que, pues sí, que nada de lo que él tenía en su mente, pues no sabía realmente diferenciar entre qué era real o qué era ficción. Y yo creo que ese es el primer paso, ¿no? En todos nosotros. Primero es aceptar nuestra realidad, y también enfrentar este tipo de condición humana que también es real. O sea, todo lo que sucede, lo que está sucediendo también ahorita en Palestina, todo eso está sucediendo, y cómo nos sigue impactando, ¿no? Y que ya no nos podemos hacer a un lado y decir que no está pasando. Digo, la mayoría a veces queremos hacer eso, ¿no? No queremos ver lo que nos incomoda, y queremos seguir viendo siempre lo mismo, lo que nos hace feliz. Pero creo que este tipo de fechas, este tipo de películas nos invitan a eso, nos invitan a ver un poco más sobre la realidad, sobre nuestra humanidad, y abrazarla tal cual. Abrazarla como es, y dejarla de enjuiciar, dejarnos estos juicios, y simplemente, no sé, empezar a ser realmente como somos, para que poco a poco nos vayamos aceptando entre nosotros. Y bueno, por lo pronto yo creo que ya esto fue suficiente, ya les dije mucho sobre la serie. Ya si la quieren ver, pues bueno, está disponible, ¿verdad? Ya les conté muchos spoilers. Pero solo les quería compartir mi opinión, y sobre todo de cómo
cómo vemos las cosas, ¿no? Invitarlos también ustedes a que den sus propias conclusiones, a que vean más allá. ¿Qué más pueden ver? Digo, yo sé que esto es muy particular de lo que yo veo, de lo que me interesa, pero todos tenemos un punto de vista diferente, y me encantaría saber qué opinan al respecto. Y bueno, por lo pronto, muchas gracias por escucharme. Los veo a la próxima y no olviden en dejarnos comentarios o darnos like o lo que quieran. ¿Sí? Gracias y hasta la próxima. Refiere a los 40, a que empieza lo